¿Qué tal? Buenos días. De ley antiterrorista y también de corrupción. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan Mario Acosta Huertel, ex ministro del Interior durante el gobierno del presidente Calderón Sol y también cafetalero a toda honra. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es académico, intelectual, columnista de periódicos digitales, y nos acompaña don Roberto Cañas, académico y también firmante de los acuerdos de paz. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, ya la Sala de lo Constitucional dijo que, valga la redundancia, es constitucional la ley antiterrorista. Básicamente aquellos grupos que secuestren de muerte, quieran provocar un cambio en la política del gobierno y sobre todo que se arrojen poderes que solamente le corresponden al Estado. Ahora, esto quizás vamos a comenzar analizándolo y te doy primero la palabra a ti, Giovanni. ¿Qué piensas? Bueno, la Sala de lo Constitucional lo que hace es validar o reconfirmar una política que había venido siendo empleada ya de manera consistente por el fiscal general de la República a partir de un hecho que fue una emboscada a una patrulla policial en Quezaltepeque, si no me equivoco. Eso fue a principios de 2014, si no me equivoco, en abril. Ahí empezó el fiscal a aplicar el calificativo y la acusación de terrorista a estas estructuras criminales y lo venía haciendo. Hay alguna resistencia por parte de algunos jueces de aplicar o de aceptar esta tipificación, ¿no?, de terrorista para la estructura criminal. Entonces lo que la Sala hizo fue validar, reconfirmar eso que ya se venía haciendo. Yo considero personalmente, si me preguntas eso, es que es el paso más decisivo que se ha dado, ¿verdad?, en la batalla contra la delincuencia, y creo que es la que dibuja ya el final del túnel, la que nos permite ver que esto tiene salida cierta y que nos da certeza de que la batalla contra la criminalidad ya la empezó a ganar el Estado. Ya la relación costo-beneficio de delinquir, especialmente por parte de estas estructuras, cambió. La correlación ha cambiado. Mario. Bueno, totalmente de acuerdo en lo que dice Giovanni. De verdad creo de que aquí un poco lo que estaba sucediendo en el país es que no se le veía ni pies ni cabeza a esto, cuál iba a ser el fin de esto. Y de alguna manera de darle categoría de terrorismo a lo que son los actos que cometen las maras, que son actos de terrorismo, definitivamente, por ejemplo, darle fuego a un microbús con gente, que sucedió hace 2, 3 años. Entonces, han venido habiendo acontecimientos verdaderamente que llevan a la categoría del terrorismo. Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya le había dado categoría de terroristas a las pandillas. Entonces, si eso se configura de esa manera, y el fiscal aquí había estado localmente dándole el calificativo de terrorista desde siempre, entonces me parece de que lo que faltaba era un complemento de parte del órgano judicial, porque ¿qué sirve que se le pongan títulos si legalmente no va a proceder ninguna consecuencia a eso? Entonces, la única manera de cortar esa moda de no trabajar, sino que vivir a través de la extorsión y a través de servir a estructuras criminales, tenía que ser algo como eso, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo por eso que esto es un desafío para que esto se siga multiplicando y comenzarlo a erradicar. Porque, por otra parte, yo no excluyo de que esto está totalmente vinculado con el otro tema, del tema de la CICIG, que está tan de moda y que quizás más adelante se pueda hablar de eso, es lo del Triángulo Norte. O sea, porque así como emigran, aquí en este programa, una vez desarrollamos, te acordarás, Roberto, fue por Cañas, porque estaba aquí, acababa de salir el tema de lo de los municipios santuarios. Vaya, que eso fue el origen de una tregua, y entonces todos dijimos, bueno, aquí lo que va a suceder es que va a comenzar a migrar la delincuencia. Entonces después se convirtió en un modus vivendi familiar, ya no siquiera personal, porque las estructuras de las pandillas están relacionadas con grupos familiares que viven de eso. Entonces se comenzó a poner de moda, a multiplicarlo a niveles ya difíciles de manejar, que ni con la tregua los pudieron manejar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había que tener un techo para esto.
Y me parece que el tema de ser ya juzgado por actos de terrorismo y las consecuencias derivadas de ese título, creo que van a ser un disuasivo para eso. Ahora, don Roberto, ¿es esta la primera fase en la solución del problema? Yo creo que es una declaración, una resolución de la Sala de lo Constitucional que per se no cambia nada. Es decir, que se declaren que son terroristas las pandillas es simplemente un dato de la realidad que podría ser importante en la aplicación de la ley antiterrorista, pero nada más. Es decir, si queremos en serio ponernos a trabajar para buscar resolver el problema de la delincuencia en el país, es muchísimo más que una resolución de la Sala. Es decir, el indicador que aquí la seguridad está cambiando es que la gente no tenga temor. Cuando la gente salga a la calle sin miedo, vamos a decir, entonces se están dando pasos certeros para resolver el problema. Yo no veo ni el túnel ni la luz al final del túnel. Primero porque voy a esperar a ver qué pasa con la aprobación del presupuesto general de la Nación del próximo año. Si verdaderamente hay incrementos sustantivos para la Policía Nacional Civil, para la Fiscalía General de la República, para la dirección de los centros penales, yo voy a poder tener una esperanza de que con más recursos las instituciones encargadas de investigar, como es la Fiscalía, los órganos auxiliares de la justicia, como es la policía, y los centros penitenciarios van a tener más condiciones para mejorar su actividad. Si a mí me dicen que se va a aplicar una política pública integral de seguridad pública, y entonces, por ejemplo, el tema más olvidado, la atención a las víctimas, va a existir al menos por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la aprobación de una Carta de Derechos de las Víctimas y sus familiares, en las que se pueda asegurar que una persona que es víctima de la delincuencia tiene acceso a atención médica, psicológica, material, jurídica, que le pueda permitir enfrentar una situación tan tremenda como es perder un familiar, una circunstancia que yo no le deseo a nadie. Entonces voy a poder empezar a creer que además de una resolución existen verdaderamente condiciones para pensar en serio que aquí vamos a encontrarle una salida a esta problemática que abarca a 60, 70 mil pandilleros y casi 500,000 de personas que están alrededor del pandillero. Estamos hablando de un 8 o un 10% de la población, y creo que con solo la declaratoria de terroristas de las pandillas no se está resolviendo mucho. Ahora, solo déjame terminar, Carlos, porque quiero que quede claro lo siguiente. Además, es una visión unidimensional pensar que en El Salvador solo hay pandillas y homicidios. Aquí hay pandillas, hay narcotráfico, hay crimen organizado y hay delincuencia común que ha habido siempre. Y aquí hay homicidios, hay hurtos, hay robos, hay extorsiones, hay trata de personas. O sea, es muchísimo más complicado que venir a decir que a partir de una resolución de la Corte ya se empezó a resolver el problema. Yo no entiendo realmente. Ahora, esta declaración de constitucionalidad podría ser, digamos, un acto legal simbólico que, entiendo, don Roberto, quiere ver que haya medidas financieras que lleven luego medidas operativas. No, es que lo que dice Roberto en cierto sentido es correcto. Es más, no solo correcto en el sentido de la argumentación, sino de la actitud, porque cierta dosis de escepticismo ante problemas tan graves es necesaria. Ese escepticismo que Roberto ha mencionado, pero también cuando uno hace un análisis ya mucho más integral de cualquier fenómeno, los fenómenos se complejizan demasiado y la complejidad abruma a los seres humanos. A la sociedad que está enfrentando el problema de las pandillas, si uno les dice como comunicador, es que miren, si esto no se va a resolver porque aquí hay un problema de A, B, C, D, H, que son los que ha señalado Roberto, tiene razón, ¿verdad? Cuando uno intelectualiza y atiende a la complejidad de los fenómenos, a esa integralidad, también puede esterilizarse. Entonces hay quien dice, hay un filósofo que dice, por cierto, yo sé que es debe ser del agrado de Roberto, que es Gramsci, este político italiano, que decía, al hacer el análisis de las condiciones históricas y tal, y lo difícil que era prever ahí un camino para la izquierda italiana, él decía, pero al pesimismo de la inteligencia hay que oponer el optimismo de la voluntad. Eso es lo que está pasando aquí.
Roberto no es exacto, ni yo ni Mario dijimos, ni nadie ha dicho que con solo la resolución de la Corte se va a resolver el problema y es lo que dibuja la salida del túnel. No es solo eso, es que está funcionando la coordinación institucional de mejor manera, es que ya los pandilleros no los meten presos hoy y salen a los 3 días, es que están capturando a los cabecillas, están capturando con alto nivel de efectividad a quienes han matado a los policías y a los soldados y en general están cometiendo crímenes, se les está capturando, se les está golpeando las estructuras financieras o las intermediaciones financieras. Es un conjunto de pasos el que se está dando, ¿verdad?, en el que incluso hay voluntad ya empeñada de países amigos, de agencias norteamericanas, por ejemplo, que están colaborando de manera más sistemática, digamos, y constante en este problema. Y obviamente, cuando yo hablo de optimismo de la voluntad, hablo de esos soldados, de esos policías que están poniendo su vida en juego todos los días en ese combate. Para terminar, yo creo que a la gente sí es necesario, cuando uno analiza, hacer el examen crítico que hace Roberto, pero a la gente hay que dibujarle un horizonte optimista con esto. No se le puede estar diciendo, aparte de lo que sufre, que va a seguir sufriendo indefinidamente. No, la primera condición para ganar una batalla es creer que se puede ganar, es tener la confianza en que se puede ganar. Y si son 70.000, 80.000 que fueran, no es verdad ese criterio numérico, porque las batallas, las guerras no se ganan matando hasta el último soldado del ejército enemigo, sino quebrando su voluntad de combate. Y esa se quiebra, la voluntad combativa, se quiebra cuando se le quiebra la moral, cuando el costo-beneficio de seguir combatiendo cambia. Y esto ya cambió. Las pandillas ahora, y esto nadie me puede decir que no, están más débiles, están bajo acoso y están menos consolidadas y menos consistentes que hace 3 meses. Esto es una realidad. Ok, ahora, Mario, supongamos un escenario hipotético y tú estuvieras como parte del gobierno y el presidente Calderón Sol fuera siempre el presidente, y acabas de leer el artículo de don Roberto Cañas que precisamente anota eso. ¿Qué le dirías al presidente al oído y qué le dirías al ministro de Hacienda para que esa ley de constitución, esa ley ahora constitucional, se transformara en medidas financieras y operativas? Bueno, pero quizás antes de pasar a los consejos al presidente, quizás me gustaría referirme un poco a lo que dijo Roberto, porque verdaderamente el hecho de que se haya declarado esta ley no significa la solución del problema, pero sí comienza a buscarle solución al problema, no salidas. Aquí los salvadoreños estamos acostumbrados a buscarle inmediatas salidas a los problemas, y lo que necesita es una solución integral que tiene los componentes que dijo Roberto y más quizás que no dijo Roberto. Y los que los está apretando el zapato en cada comunidad, que son renteadas para entrar y salir, sabrán que es la mejor medicina que necesitan para sus casos. Y yo siempre he creído que las pandillas es el brazo callejero operativo del crimen organizado. Porque no van a decir aquí que solo una lanchita agarran una vez al año y que ya cuando se terminó el narcotráfico y el lavado y planchado de dinero aquí también. Hay más cosas más profundas, pero la autoridad en un 99% está dedicada a combatir las pandillas, el pandillerismo callejero. Eso es otro tema que quizás ameritaría otro análisis más profundo. Sin embargo, ¿qué le diría yo al presidente, decís, con respecto a qué hacer? Y el ministro de Hacienda. Bueno, el ministro de Hacienda, que ponga un poco a dieta, no sé. Luego, con respecto a lo que le diría al presidente de la República, es de que haga un llamado a la reconciliación nacional. Es decir, aquí no es un problema del FMLN o de Arena, es un problema de todos los salvadoreños sin distinciones, colores ni orígenes políticos. Este tema no lo va a ganar un gobierno por sí solo. Arena creo que en su oportunidad al FMLN lo buscó cuando el FMLN era oposición y de alguna manera directamente se lo culminó con los acuerdos de paz, de los cuales Roberto fue un actor importante. Pero eso no se lo consiguió solo porque Arena quisiera. Había necesidad de que todas las partes identificáramos el problema a solucionar. Y es lo mismo que el tema de las pandillas y la delincuencia. Esta zozobra nacional que vive el país y estos calificativos que hasta ahora ya que comienzan que con golpes suaves. Ayer vi una crítica de la dirigencia del FMLN hacia una campaña de la UNICEF diciendo que hasta Beckham, el jugador de fútbol, es cómplice de esa campaña contra El Salvador. Ahí ya no van a hablar de golpes suaves, sino que tiro con chanfle, quizás, no sé. Pero se convierte en hasta risorio lo que puede ser el punto de partida de una solución nacional a la problemática nacional. Yo creo que el presidente tiene esa fortaleza y tiene ese compromiso
con los que votaron por él y los que no votamos por él. Es decir, aquí vivimos todos. Entonces, hay tantos compromisos internacionales que hay que respetar, pero ya sin ataduras ideológicas ni políticas. ¿Vale? Entonces, la única manera de hacer es busquemos un denominador común. ¿Qué es lo que nos une? Dejemos lo que nos separa por aparte. Y eso es lo que nos puede dar el norte de buscar ese entendimiento. Yo siento de que nadie nace delincuente, pero la misma sociedad a veces se encarga de eso o justifica que se haga eso. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar puntos de encuentro para ver cómo conciliamos, cómo reinsertamos, ¿verdad? O sea, no es tan fácil decir aquí basta con un decreto en que se van a reinsertar a los exmareros que llegan tatuados. Es mentira, eso no va a suceder. Aquí tiene que haber, dentro del proceso que se hizo referencia a Roberto y Giovanni, tiene que haber etapas. Esas etapas tienen que comenzar. Pero yo creo, eso es lo que a mí me satisface, de que con esta declaratoria, que creo que le falta una parte más, para de verdad ser un acicate para la alta dirigencia de las pandillas, que es la extradición. Ya en el periódico de ayer creo que salió algo ya que los Estados Unidos está pidiendo extradición. Extraditan a uno, de hecho, que se llama, que se apoda Apo. ¿Cómo terminó el narcoterrorismo en Colombia? A través de las extradiciones. Ellos decían mejor una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Le tiemblan a esa posibilidad. ¿Sí? Vaya, no sé si tú lo sabes, pero por ejemplo yo tuve la oportunidad de saber por lo menos a dónde queda la cárcel a donde está bajo tierra Noriega, que fue un aliado de los Estados Unidos, y mira, bajo tierra, bajo planchas de cemento. Estaba, y ahí, ya creo que ya lo... Hoy está en Francia. Está en Francia. Es que no son mejores, dicen. Bueno. Pero a lo que voy es de que no soy tan pesimista en ese sentido, ni menosprecio esta ley que aprobó la Sala de lo Constitucional. Creo yo de que es importante de cara a buscarle solución al problema, no salidas. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de, no sé si decir ciertas sospechas que tienen algunos funcionarios acerca del término terrorista, y vamos a hablar también acerca de qué pasa con los menores, que son parte de las pandillas. Ya volvemos. Bueno, don Roberto, quisiera comenzar con usted. Sé que usted tiene algo que agregar, pero quisiera meter en eso que usted va a responder la consideración acerca de los menores de edad, los de menores de 18 años que también son pandilleros, que han asesinado y que han cometido actos atroces, porque mucho de lo que hemos reportado han sido menores y caben dentro de esa sombrilla, debo decir, de terrorismo. Sin embargo, hay convenciones que el país ha firmado. Claro. Yo creo que el principio de solución de cualquier cosa y de transformación de cualquier realidad es conocerla. Tú no puedes pensar que un médico, por ejemplo, llega un paciente y el médico no lo examina, le va a dar una pastilla para el dolor de cabeza cuando el paciente tiene un dolor de estómago. Entonces el principio rector de cualquier cosa y la realidad uno la puede maquillar o venir a decir aquí que la realidad no es tan difícil como uno la puede diagnosticar. Eso de alguna manera es una forma de voluntarismo que no resuelve los problemas. En el centro de la cuestión es establecer cuáles son las condicionantes que permiten con verdadera claridad y conocimiento de causa salir adelante. Yo pienso que en primer lugar debe existir un liderazgo inspirador, que se ponga al frente, que genere optimismo, que ese liderazgo pueda ser un articulador válido de políticas de Estado. Es decir, es muy difícil pensar que se puede sacar adelante el país si no hay políticas de Estado. Por políticas de Estado entiendo yo políticas que trascienden los gobiernos. Independientemente del signo ideológico que sean, esas políticas se aplican. No hemos llegado a ese nivel nosotros de consenso. Y mientras no lo tengamos va a ser muy difícil. Entonces, además de ese liderazgo inspirador que se ponga al frente, es necesaria esa voluntad para llegar a consensos. El otro aspecto fundamental son los recursos. Yo puedo tener un Mercedes-Benz del año, maravilloso, comprado por catálogo. No camina si no tiene gasolina, si no hay combustible. Por eso regreso al tema del presupuesto. Ayer se discutió, ayer jueves, en la Casa Presidencial, por cierto, la posibilidad que la interpartidaria aprobara un nuevo impuesto, que es el que va a ayudar a resolver el tema de los recursos para la seguridad. Se habla también, Gana ha planteado un impuesto a las telefónicas. Yo creo que es mucho más complicado que las telefónicas para hacer un impuesto. En Honduras, y no hay que ir más lejos,
Hay ya desde hace 2012 un impuesto, una tasa para la seguridad que tiene un fideicomiso que ha funcionado y ha captado una extraordinaria cantidad de dinero para resolver el tema. No es un tema solamente de recursos, porque yo puedo tener $1 millón y no lo sé administrar, de nada sirve. Pero hay un conjunto de atributos. Yo no le puedo venir a decir a alguien que tiene una enfermedad terminal que se va a curar porque tiene que tener una actitud positiva ante la realidad y que eso me sea suficiente. Ahora voy al tema que tú me has consultado, sin antes decir también, mientras no se den pasos significativos para disminuir la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, se mejoren los niveles de educación. Otra vez, si al final el ministro de Educación tiene la misma cantidad de recursos que tuvo en el presupuesto anterior y el ministro de Hacienda dice en su declaración al presentar a la Asamblea la ley o el anteproyecto de ley de presupuesto que va a ser más o menos igual que el del año pasado, pues no hay nada que hacer. Es muy difícil pensar que sin recursos aumentados se pueda sacar adelante el país. Y ahora contestando tu pregunta, y es que esto va vinculado a una idea fija que tienen muchas personas, que el disuasivo para disminuir la delincuencia es endurecer las penas, la pena de muerte, sacar al ejército. Son cosas que está documentado, pero hasta la saciedad, que no resuelven el problema en la seguridad. Es decir, además hay convenios internacionales que ha firmado El Salvador, como bien tú lo has dicho, que estipulan compromisos en relación al tema etario, al tema de la edad. O sea que es muy complicado cambiar porque iría a contrapelo de compromisos en acuerdos internacionales que ha firmado el país. Entonces yo diría que hay que hacer un esfuerzo por desvanecer esas ideas de que con la pena de muerte, que sacando al ejército a las calles, que teniendo más rigurosidad en las penas para los jóvenes o los niños, esto se va a solventar solo por eso. Ciertamente en El Salvador ahora hay personas que tienen 13, 14, 15, 16 años que son sicarios y ya tienen varios muertos en su lista y es verdaderamente grave. Estamos ante una crisis humanitaria que no se puede esconder con un dedo. Yo no puedo venir a decir que me siento ofendido por Beckham porque hace un spot en el que dice que la Organización de Naciones Unidas de la Infancia en El Salvador es, según las estadísticas, el país que hay más niños asesinados. Esa es una realidad que no se la ha inventado la UNICEF y no creo que haga ese spot en el afán de dañar o desestabilizar al gobierno. Esa es una cosa como muy difícil de administrar cuando uno recibe un planteamiento como eso. Así que aquí lo que estamos ante una realidad que demanda de parte de todos el entenderla en su profundidad, es multidimensional, no es solo un problema de pandillas, las califican como terroristas o no, es un problema aquí en Centroamérica, es el corredor donde pasa el 90% de la droga que entra al mercado norteamericano, en este corredor, por tierra, por aire, por mar y en las playas salvadoreñas todos sabemos que de todos los días hay bultos que aparecen y desaparecen y nadie dice nada, o en el área del occidente del país, pues hay bastantes containers que pasan o no pasan de acuerdo a las condiciones, no del clima, sino de la voluntad de los que pueden controlar el paso. Pero, don Roberto, ¿y qué hacemos con los menores entonces? Bueno, hay que buscar la manera de ocupar una multiplicidad de políticas públicas. Una tiene que ser la prevención. Hay que buscar que menores en riesgo, que tengan un entorno que los pone en condiciones de entrar a la pandilla, los inhiba, que no pasen a ser miembros de pandillas. Y eso supone programas de prevención en los barrios con carácter territorial muy fuertes, con mucho dinero y creatividad para impulsar. Pero para los que ya menores que ya están con delitos condenados, habría que ver otra forma de prevención que se llama terciaria, de ver a aquellos muchachos que tienen posibilidades, porque psicológicamente, porque con su voluntad, están dispuestos a dejar la pandilla y la delincuencia. Esa es una forma de prevención terciaria que por lo menos evita que sigan en el delito. Eso supone una intervención muy fuerte y sostenida de psicólogos,
de empleo, de educación, para que no vuelvan a recaer, porque estos muchachos que manifiestan su interés de no cometer delitos y salirse de la pandilla, ¿de dónde van a sacar el dinero para sostenerse ellos, sus familias, y si están presos pagar los abogados? Si es que la columna vertebral de la delincuencia es la extorsión, es la fuente primaria de ingresos de sostenimiento de 70.000 personas y medio millón que está orbitando alrededor de ellos. Okay. Si no ataca la extorsión, es muy complicado pensar que se va a resolver el problema. Bueno, en este punto quisiera preguntarle a Giovanni. Ya leímos algunas declaraciones que dio don Medardo, coordinador general del Frente, a la prensa gráfica, hablando acerca del término de terrorismo, y decía, y aquí cito, el concepto de terrorismo y terrorista debe revisarse, hay que tener mucho cuidado. No sé si leo, porque obviamente el papel escrito carece de emociones, pero no sé si leo un poco de resistencia o suspicacia o sospecha, porque tal vez en algún momento dado a los alzados armados se les llamó delincuentes terroristas. Algo tendrá que ver, lo que pasa es que la liberalidad con que se usan algunos conceptos en determinado momento afecta a esos conceptos, ¿no? Hay palabras que dichas en un contexto suenan diferente a dichos en otro contexto. Yo no conozco la declaración de Medardo González, pero sé que la palabra terrorista, el concepto de terrorismo es complicado, es de manejo delicado y que tiene sus aristas, pues hay ciertas legislaciones internacionales, ciertos convenios internacionales que tienen que ser, son como necesidad de armonizar marcos normativos, legislaciones, para que conceptos de este tipo puedan funcionar sin cortapisas. ¿En qué circunstancias se utilizan? ¿A quién se le endilga esta calificación de terrorismo? ¿Y por qué no? Por supuesto que no vamos aquí a caer en la simpleza, ¿verdad?, por ninguna razón, ni siquiera por pesimismo. Vamos a caer en la simpleza de querer hacer un manual con dibujitos para explicarle a un juez o a alguien qué es terrorismo, pues. O sea, todos sabemos qué es terrorismo. Hay definiciones técnicas para eso. Lo que yo supongo que a lo que se refiere Medardo González es a la necesidad de armonizar legislación, ¿verdad? Que no entren en contradicciones de acuerdos firmados por El Salvador, acuerdos internacionales, con legislación interna, que no haya, incluso en la misma legislación salvadoreña, que no hayan colisiones. Yo supongo que a esto se refiere, pero solo me gustaría referirme a insistir en que sea cual sea la complejidad y la dificultad que entrañe caminar hacia esa salida del túnel, hay que hacerlo. Independientemente de las dificultades, independientemente de las condiciones negativas que hayan, hay que remover los obstáculos, hay que empezar a hacerlo alguna vez. Y no se puede hacer todos los pasos de una vez. Vea, todos los procesos son paso a paso, de lo simple a lo complejo. Primero, o sea, no puedes empezar con la prevención en un barrio llevando teatro, llevando payasos, llevando cultura, llevando deporte, a un barrio que está infestado de acciones delictivas. Entonces, primero reprime, primero vas, haces a alta densidad delincuencial, alta densidad policial, de la autoridad del Estado. Primero es, por lo menos en una parte considerable, eliminar los factores de la criminalidad, ¿verdad?, vía represión, y ya después, como un segundo paso, entras con la prevención. No es que mecánico, pues, de que hasta que ya eliminaste la pandilla piensas en... No, integralidad es que ya el plan está, pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Y no voy a pensar en toda la complejidad que tengo que hacer, porque si no eso me inmoviliza, tengo que dar un primer paso. Ahora, Mario, quisiera preguntarte, en tu experiencia gubernamental, por ejemplo, esta declaración ya de constitucionalidad de la ley antiterrorista, de alguna manera abre la posibilidad de que el país reciba fondos internacionales de partidas especiales de, por ejemplo, nuestro gran aliado, los Estados Unidos, que también se encuentra en una guerra contra grupos denominados terroristas. Mira, yo siento que la palabra terrorismo despierta alergias o despierta malestares a mucha gente, ¿verdad? Sobre todo, pues, de donde venimos como país. Sin embargo, más que eso, sino que es lo que
esos calificativos de manera internacional pueden desencadenar a favor de El Salvador. Es como cuando hay calamidad en el sector agropecuario y que vos venís, mire, declaremos estado de emergencia. Eso te desencadena recursos a favor de la institucionalidad que va a combatir ese problema. Entonces yo siento que eso, por ahí es un poco la importancia internacional, porque es cierto, no tenemos capacidad de almacenaje de más delincuentes en las cárceles, ya no caben, etcétera, pero no, eso es un capítulo de los problemas que hay que resolver, no es el problema, pero es un componente. Entonces yo siento que esto lo que hay que verlo es de una dimensión mayor, porque ya un adjetivo calificativo de ese tamaño a las pandillas que hacen actos de terror, de alguna manera, como decía al principio, va a servir para que no se entusiasme mucha gente a hacerlo y que reconsideren lo que están haciendo esto, que también con la parte de los recursos que les van a congelar los bienes y que los pueden mandar no solo para otro planeta, sino que también para Estados Unidos, o al panteón. Entonces, de alguna manera, todo eso va a ser como un componente del principio de la solución de nuestro problema. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de corrupción y de esas ICIs que algunos están promoviendo o están proponiendo en este país. Ya volvemos. Bueno, en la hermana República de Guatemala ya tenemos una ex vicepresidenta que está en prisión preventiva, se le investiga por corrupción. Hay una comisión que ha estado trabajando durante por lo menos unos 10 años aproximadamente para tratar de ayudar a los guatemaltecos a superar ese problema. Ya aquí en El Salvador hay partidos políticos, funcionarios, intelectuales que de repente están proponiendo de que se debe crear un CICIES, una comisión que esté básicamente ayudándonos también a salir de ese problema. Pero no todos están de acuerdo. Quiero que escuchemos a Margarita Escobar, diputada de Arena, y también a la presidenta, doña Lorena Peña, Arena y FMLN, con dos posiciones contrapuestas. Escuchemos. A que acompañen este comunicado de la Asamblea Legislativa contundente contra la corrupción y la impunidad en El Salvador y se analice, incluyendo entre los mecanismos para combatirla, el instalar en el país una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. No puede haber un organismo por encima de nuestras autoridades y de nuestra Constitución y de nuestra soberanía. O sea, ¿en manos de quién vamos a poner el destino del país? ¿De un enviado divino que va a venir de dónde? Lo que nosotros debemos esforzarnos es por seguir apretando que funcionen nuestras instituciones. Bueno, ok, comencemos este segmento contigo, Mario. ¿Necesitamos o no la necesitamos? Porque ya incluso alguien de tu partido, Rodrigo Ávila, dijo de que eso sería una bofetada a la institucionalidad salvadoreña. Bueno, no voy a hablar como miembro de Arena, voy a hablar como ciudadano. Yo no entiendo ese malinchismo, ¿verdad? De alguna manera que cuando nos conviene, malinchismo es que de alguien de afuera nos tiene que arreglar las cosas, sí o no. Yo me acuerdo que cuando fue la firma de los acuerdos de paz, tuvieron que intervenir las Naciones Unidas y luego para provocar los acuerdos de paz y también la instauración de la Comisión de la Verdad. Yo no puedo creer de que solamente cuando nos conviene, sí que venga la gente de afuera. Cuando fue aquella declaración franco-mexicana que avaló o legitimó a la guerrilla en esas épocas, ahí sí valían. Entonces yo siento de que ya la capacidad de respuesta de la institucionalidad del país ya fue sobrepasada por los actos de corrupción. Y si algo destruye y socava la moral e induce a ser delincuente, es ver la impunidad. Estoy seguro y convencido de eso. Y tenemos casos como la Diego de Holguín, el Chaparral, todo eso, que veo yo de que se habla mucho y se actúa poco. Entonces siento que esto ya necesita, que si sobrepasa lo que decís que dijo Rodrigo Ávila, no sabía yo que lo había dicho. Sin embargo, te digo yo, el caso Selenel tuvo una comisión adscrita a la Fiscalía, porque yo creo que tampoco hay que vulnerar nuestra institucionalidad, pero ya no generan confianza suficiente algunas de las instituciones. Y eso va más allá de los funcionarios de turno, porque el funcionario se va y sigue igual o peor. No es eso, sino que es cómo fortalecerlos a través de estudios independientes, porque aquí de los grandes y dijéramos ejemplificantes casos que se habla de corrupción, no está hablando de expresidentes que llevaron el vuelto de la compra del almuerzo, está hablando de cientos de millones de dólares, de cambios de calidad de vida, pero exagerados. Y eso,
el que comienza a investigar una de dos cosas. O es sobornado o es callado de alguna forma. Eso necesita ese concurso y apoyo internacional que venga a fortalecer la institucionalidad. Yo me alegro de lo que está pasando en Guatemala, pero no me quiero también, y te quiero decir, conozco al presidente y a la vicepresidenta. Y por circunstancias de la vida los tuve que conocer en alguna etapa de mi vida. Pero sí, definitivamente, lamento lo que está pasando, pero qué bien si les demuestran que han hecho lo que les dicen y que les caiga todo el peso de la ley. Además, hay un caso que yo no solo lo digo en Guatemala, en Honduras está pasando para algo similar. Y no lo excluyo de que esto es parte de lo que vino un congresista que vino hace poco acá, también algo mencionó, que está relacionado con los fondos del Triángulo del Norte. O sea, ¿cómo va a venir a invertir esos cientos de millones de dólares los Estados Unidos a un país en el que la mitad se va a ir a parar a los bolsillos de las personas que administran esos fondos? Entonces, esa depuración social y ejemplificante, como ya pasó en Guatemala, bueno, como ha pasado aquí, bueno, tenemos un presidente en proceso, no condenado por culpable, pero sí en proceso, por una cantidad menor de la que se presume que otros se han levantado, otros presidentes posteriores. Entonces yo siento de que esto amerita cirugía mayor. Y con los cirujanos locales, discúlpenme, no le veo posibilidades. Ok, ahora, Giovanni, como retomando las palabras de la señora Presidenta de la Asamblea, ¿puede un iluminado o no venir e investigar Diego de Holguín, Chaparral, fondos de Taiwán, el caso del señor Majano, exdirector del IS, que allá por los 90 se llevó 80 o 100 millones de colones, en ese entonces colones, y ahora no sabemos dónde están? El caso de Fincepro, Incepro, que hubo una persona que fue a prisión, pero nunca supimos dónde se fueron todos esos millones. La pregunta es, hay que investigarlos a todos. ¿Y se podría hacer esto? Es que, mire, pero es que lo que pasa es que esta discusión sobre esto de si sí es y tal, yo preferiría enfocarme en un aspecto concreto, o en dos, si me permite. Uno es, en Guatemala, donde hay unas CICIs, y en Honduras donde hay, parece, posibilidades, gente pidiéndola y posibilidades de que se establezca, ocurren casos particulares. En Honduras se rompió el hilo constitucional en tiempos contemporáneos, en tiempos recientes, hace muy poco, hubo un golpe de Estado, ¿verdad?, en Honduras. Eso descompone la institucionalidad. En Guatemala, cuando se negoció el acuerdo de paz en Guatemala, la guerrilla guatemalteca, la izquierda guatemalteca en armas ya estaba derrotada. Por lo tanto, la derecha no tuvo que cumplir los acuerdos de paz, no se vio obligada, porque negoció con una guerrilla que ya estaba derrotada militarmente. No hubo una refundación democrática en Guatemala. Esto es en Honduras y en Guatemala. En El Salvador no es el caso. Aquí hubo una refundación democrática. Aquí, Arena, los liberales, como pasó en la historia universal, ¿verdad?, fue así como la lucha contra la corona, la tiranía de los reyes, del Estado soy yo, de los absolutos, la dio la derecha, la burguesía, fueron los que ganaron esa batalla histórica y le dieron a la humanidad ese enorme regalo que son los derechos civiles y los derechos políticos. Aquí en El Salvador, luego de los acuerdos de paz con la refundación, se garantizaron lo que no había antes en nuestra historia, realmente, ¿verdad?, derechos civiles y derechos políticos, derecho a ser elegido y a elegir, y todos los derechos que implica de movilidad, de expresión, de información. Eso nos lo dio y lo administró Arena durante 20 años. Hubo de eso, había algo nuevo que crear, que eran los derechos sociales, derechos de redistribución de la renta. Eso, digamos, que sería el agregado de los gobiernos de izquierda, en términos teóricos estoy diciendo esto, no un dibujo muy apretado. En El Salvador lo que ha estado pasando es que los acuerdos de paz sí se cumplieron, sí se han cumplido, lo que se firmó ahí, no otras cosas, ¿verdad? No hubo acuerdos económicos, por ejemplo, pero sí se garantizaron derechos civiles, derechos políticos, y empieza una generación de derechos sociales con todos estos programas sociales. Bueno, aquí ha habido una consolidación creciente de la institucionalidad. Cuando se dice que en otros países hay presidentes procesados o tal, es que aquí también. Aquí, si se dice que otro presidente, además del procesado, robó dinero, u otros presidentes, es que hay que procesarlos, pero para eso hay que poner denuncia. Esas cosas no se dirimen en programas de opinión, ni fuera de lo que son las instancias correspondientes legalmente para procesar esos casos. Y los casos que se han denunciado, bueno, el Chaparral, se habla que el Chaparral no está siendo investigado, pues.
Si hay un proceso abierto, un expediente que la Fiscalía está llevando adelante. Yo no me atrevería a decir lo que don Mario dice, en eso yo diría que la realidad de los problemas de El Salvador de corrupción ha desbordado a las instituciones. Tenemos problemas. Hay que fortalecer las instituciones, no desnacionalizarnos. Se ha desnacionalizado tanto incluso los activos del Estado. ¿Cómo pueden pedir eso gente nacionalista? No, pero te voy a por aludido. El gobierno actual del FMLN, y ellos formaron parte de la guerrilla en algún momento, tanto vos, Giovanni, como Roberto, yo creo que se ven mal representados con extranjeros que estén en los cargos públicos. Ahí tenemos uruguayos, tenemos otros que andan con el tema de las pensiones, menospreciando la capacidad intelectual Usted y profesional. nacionalizó a muchos de esos extranjeros. Bueno, pero no importa, porque usted le dio el papel. Sí, pero ahora me enferma a mí ver que ellos son los que toman las decisiones en mi país. Quisiera en este momento darle la palabra a don Roberto, porque vaya, producto de la revolución democrática, que era una de las 3 revoluciones que tengo entendido tenía la lucha armada del FMLN, básicamente el aparato de Estado quedó en control de los políticos. Ahora, creo que aquí no me alejo de la verdad al decir que mucha gente en este país tiene la percepción que lo malo del sistema acá son los políticos corruptos que se han aprovechado del aparato de Estado. Entonces difícilmente podés investigar y superar esa gran corrupción porque, como me decía un periodista hace unos 4 años, si vos jalás la pita probablemente te jales tú mismo. Es decir, como que todos de alguna manera tienen a alguien a quien cubrir o alguien que los cubra. El concepto con la pateada. Bueno, antes de ir a la pausa y antes de contestar esta pregunta, voy a contestar o voy a dar mi opinión acerca de la posibilidad de crear una comisión internacional que vaya a combatir la impunidad, se llama en Guatemala. Aquí parecería ser que el giro es más hacia la corrupción. Entonces, número 1, esta comisión, para mí, aceptar que venga es la aceptación de la incapacidad de la institucionalidad salvadoreña para poder resolver temas de investigación y de sanción de los delitos. Y yo pensaría que El Salvador, buscando hacer llamados al optimismo, a la posibilidad de que esto tenga salida, hay que creer que en El Salvador hay jueces, hay fiscales, hay policías y hay administradores del aparato del Estado que son capaces y son probos, y no declarar ya la incapacidad y llamar a la intervención internacional. Eso número 1. Número 2, políticamente es inviable una comisión internacional, porque el primer paso para poder darla es que el gobierno de El Salvador le pida a Naciones Unidas, porque hay que recordar que esta comisión es de Naciones Unidas, que se organice. Y El Salvador a nivel gubernamental ha sido enfático de que no van a solicitar la formación de la comisión. Entonces hasta ahí ya se inviabiliza la posibilidad de hacer esto. Pero supongamos, hagamos política ficción, de que el gobierno dice sí, le va a pedir a Naciones Unidas que nombre la comisión. Eso llevaría, si va muy rápido, al menos 1 año, porque hay que, con el acuerdo en la mano de Naciones Unidas, comprar carros, alquilar casas, conseguir los donantes, porque la comisión se financia con fondos de países donantes, y nombrar a la persona que va a estar al frente. En Guatemala hoy es un colombiano, antes estuvo un abogado costarricense. No es así nomás que hoy hay una decisión política, en el dado caso, que es pura ficción, que el gobierno de El Salvador la pida, que ya se resolvió un caso de corrupción por una comisión internacional. Hay como muchos pasos antes de que esto pueda producir resultados como comisión. Pero además, si verdaderamente, Carlos, hubiese voluntad política de resolver el tema de la corrupción, ¿por qué no se cambia la Constitución en el artículo que dice que después de 10 años los delitos de corrupción o de peculado o de enriquecimiento ilícito por parte de gobernantes terminan en 10 años? Entonces no hay nada que hacer. Es decir, después de 10 años, los casos que has mencionado tú, algunos de ellos ya no hay problema, ya prescribieron. Entonces, yo empezaría a creer que vamos caminando hacia la búsqueda de eliminar la corrupción, sí, en la Asamblea Legislativa. Además que eso también es cuesta arriba, porque hay que aprobarla en esta legislatura, la reforma a la Constitución, y en la siguiente ratificar, para que por lo menos
no quede en la impunidad. Si estamos hablando de impunidad, las personas que han cometido delitos de enriquecimiento ilícito y que ahora han prescrito porque ya pasaron los 10 años. Nada más ahí me quedo sobre ese tema. Mario, ¿tú querías agregar algo? No, yo siento de que el punto es de que no hay necesidad, desde mi opinión, no hay necesidad de reforma constitucional, porque si estas instancias, que por cierto FUNE la fue a pedir a las Naciones Unidas en el 2010, vi en un periódico el día de ayer, en un discurso de una presentación de él, entonces, en primer lugar, tiene un punto de partida en el gobierno anterior, del FMLN. En segundo lugar, sí, sin ninguna duda, estas instancias pueden ser de apoyo a las instituciones. Vaya, una comisión adscrita, y por eso saqué el ejemplo de la comisión que montaron por el caso Selenel. No la de la Asamblea, sino que la que fueron contratados profesionales salvadoreños para poder recabar información que terminó en un juicio. A eso me refiero. Es decir, la Fiscalía tiene sus competencias bien definidas, ¿verdad? Entonces, algo adscrito a ellos para que les haga la labor investigativa territorial o documental, de tal forma que puede enriquecerse una investigación para tener hacer sustento a la hora de judicializar los casos. Ok, tengo un minuto, pero te doy la última palabra, Giovanni. A mí me parece, esto es personal, pues yo tengo un temor, un pavor, a partir de ciertos casos ocurridos en otras áreas de la vida de los países. Es lo que está ocurriendo en Europa con Grecia y con otros países del sur europeo, es que los organismos supranacionales que tienen legislaciones por encima de los estados soberanos nacionales en temas delicados de políticas públicas de esos estados soberanos nacionales, pero que, aunque la voluntad de los pueblos sea una, se impone el organismo supranacional desde Bruselas o desde Washington, de donde sea. A mí me da pavor eso, la posibilidad de desaparecimiento de la soberanía popular, de los estados soberanos nacionales, porque las decisiones las tomen en cosas tan delicadas como la economía o la justicia, la tomen organismos supranacionales. Eso no me parece correcto. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado una vez más en República. Quedamos en deuda de un montón de temas. Definitivamente, pero los vamos a seguir invitando, así que no hay problema. Pero vamos a votar en un momento. Es la mejor compañía, la he disfrutado mucho. Bueno, me alegro. A ustedes, amigos, los espero entonces en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.